buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema del sustantivo. El sustantivo tiene tres definiciones, tanto sintácticamente, semánticamente y morfológicamente. ¿Qué es primero sintácticamente? Sintácticamente tiene que ver con el orden y funcionamiento de la palabra, ¿sí? Entonces, sabemos que cada palabra, tanto adjetivos, verbos, en este caso el sustantivo, cumple una función en la oración, ¿sí? En este caso vamos a definir al sustantivo que cumple la función como el núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien. Semánticamente. Semánticamente nos dice que es el significado de las palabras, es decir, cómo voy a definir con mis palabras al sustantivo. En este caso, viene a ser prácticamente seres reales o ficticios, vienen normalmente a conformar el sustantivo, ¿sí? Bien, morfológicamente, como sabemos también, porque hemos hecho un tema, tiene que ver con el estudio de la estructura interna de las palabras. En la estructura interna de las palabras nosotros encontramos que está conformado por el prefijo, el infijo, el lexema y el sufijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estructura morfológica tiene un sustantivo? Aquí te va a pedir indicar, bueno, en el caso del concepto, simplemente la parte gramatical. ¿Se acuerdan que hicimos morfemas flexivos? Donde teníamos que identificar, tenía género o número. Nada más. Normalmente todos los sustantivos poseen género y número. Por ejemplo, gatito, gatitos, o gatita, o gatitas. ¿Sí? Por ello, el sustantivo es calificado como una palabra variable, porque posee género y número. ¿Sí? Bien, ahora algo muy importante que debemos reconocer y aprender es la clasificación de los sustantivos. ¿Sí? Vamos a clasificarlo de esta manera, ¿sí? Por origen. Por origen vamos a encontrar dos clasificaciones, los primitivos y los derivados. Los primitivos, recordemos el tema de morfemas, es decir, de morfología, lo hemos visto, otros tienen también como título palabra, lexema, morfema. Recordemos esto para entender bien esta clasificación de origen. Primitivos. Nos dice que se llaman primitivos a los sustantivos que poseen una raíz, es decir, un lexema. Un lexema. ¿Qué dijimos que era el lexema? Era la base de la palabra. Es decir, que a partir de esa raíz se podían generar más palabras. Por ejemplo, pan. Nosotros a partir de esta palabra pan podemos decir panadero, panecito, etc. Mar, ¿sí? Igual, niño. Ahora, si ustedes observan aquí, ustedes me dirán, pero niño más sería el eczema, ¿por qué? O también se considera. Ojo, en el caso de los primitivos se considera también el género y número. Género y número. Puede tener, no hay ningún problema. Aquí el único requisito que te pide es que tenga lexema. ¿Sí? Lexema. Puede ser niño también, o niño. No hay ningún problema, no varía. ¿Sí? Suficiente que cumpla el primer requisito, que tenga un lexema. ¿Bien? Derivados. En el caso de los derivados, está conformado por un lexema y un morfema derivativo, recordando el tema de morfología o palabra, lexema y morfema. ¿Sí? En un video anterior que hemos visto, o que vamos a ver. Bien. Les decía, el primitivo simplemente es la raíz. El derivado es el complemento de la raíz. Es decir, la raíz, pan, más su complemento. ¿Sí? En este caso, un sufijo. El infijo y sufijo. Este es el panadero, por ejemplo. El sufijo sería ¿verdad? Y ad sería el infijo. Pan sería el lexema. Y o sería el morfema gramatical. O flexivo también se le llama, porque puede haber panadera también. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, todo esto de aquí que lo conforma, que acompaña a la raíz, que es el lexema, se llama derivativo. Estas son palabras derivativas, sustantivos derivativos. Marcador, panadero, niñería, ¿sí? O sea, va acompañado de una raíz más su complemento. ¿Bien? Podemos encontrar, los complementos pueden ser diminutivos, aumentativos, despectivos, patronímicos y gentilicios. ¿Bien? Diminutivos, terminados en illa, ito, cito. Por ejemplo, tomando el ejemplo de pan, panecillo, panecito, ¿sí? Podría ser el diminutivo. Si queremos
hacerlo en aumentativo. Panetón, por ejemplo, algo más grande que tiene que ver, podemos conjugarlo. Despectivo, casucha, por ejemplo, utilizando el despectivo ucha, casucha. Los despectivos son cosas que, o sea, normalmente de manera despreciable, ¿no? Despreciable. Una casucha, bellaco, etc. Patronímico. Los patronímicos tienen que ver más que todo con, por decirlo así, la conjugación entre un nombre que se convierte en un apellido. Por ejemplo, Domingo, Domínguez. ¿Sí? Benito, Benítez. Nada más patronímicos. Gentilicios son los que tienen el lugar de procedencia. Carneño, loretano, puneño, rumano, etc. ¿Sí? Esos son los gentilicios. De acuerdo al lugar de procedencia. Bien. Esta es la primera clasificación por su origen de los sustantivos. Es decir, la cantidad de palabras que van a generarse a partir de estas reglas que son prácticamente sustantivos, pero que corresponden a una clasificación. Vamos con la letra B. Por su estructura. Vamos a tener dos clasificaciones, simples y compuestos. Los simples, ahora, no vamos a confundir con esto, ¿sí? Tiene un solo lexema también. Un solo lexema. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, tenemos aquí coche. Coche, kai, boca, ¿verdad? Boca. Entonces, aquí simplemente el único requisito es que tenga un lexema. No le importa si es que, digamos, tiene morfema derivativo acompañado. No, no le importa eso. No se sujeta a esa regla. No se sujeta a esa regla. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia entre simples y primitivos es que en el primitivo, como decía, no tiene que ver un morfema derivativo. En cambio, en el simple puede haber morfema derivativo. Puede haber morfema derivativo, es decir, podemos poner niñería aquí, niñería, no hay ningún problema. Lo único que tiene que cumplirse es la regla que tenga un lexema. No le importa si es que hay un complemento más, ¿sí? Solo tiene que haber un lexema. A ver, lo van a entender mucho mejor con el compuesto. El compuesto dice uno más lexemas. ¿A qué me refiero? Balón, por ejemplo, tiene un lexema. Cesto es otro lexema. Pero si juntamos el primer lexema con el segundo lexema, generamos una palabra compuesta, ¿no? Balón, cesto. Está conformado por dos lexemas. ¿Bien? Por dos lexemas. Tenemos en la C, por extensión. Disculpe, diga, por dos o más lexemas aquí, corrección, ¿sí? Dos o más. El compuesto está conformado por dos o más lexemas. El simple solo es un lexema, ¿sí? Corrección ahí. Muy bien. La C, por extensión. La clasificación del sustantivo por extensión se va a dar en dos tipos: comunes y propios. Estos son los más fáciles, más entendibles, porque los comunes se refieren a un objeto, un ser, así como que no, de manera que no simboliza un mayor grado, por decirlo así. Por ejemplo, futbolista, río, perro, gato. Si ustedes hemos visto, bueno, si con ustedes hemos visto, vamos a ver quizás el tema de las mayúsculas, se van a dar cuenta que los propios sí se usan, bueno, se usan las mayúsculas porque tienen cierta relevancia o cierta jerarquía, ¿sí? A diferencia de los comunes, que simplemente son palabras que no usan mayúscula, pero sí son sustantivos. Por ejemplo, futbolista, río, como decía. Propios sí o sí siempre van a ir con mayúscula. Por ejemplo, Villarreal, Mari. Puede ser también nombre de instituciones. Puede ser también siglas como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, etcétera. Si ustedes recuerdan las reglas del uso de las mayúsculas, van a entender cuáles son los sustantivos propios. Acuérdense que el sustantivo se refiere a los seres ficticios, reales, cosas. Esos son los sustantivos. Acordándose de eso. ¿Sí? Por cantidad. Pueden ser individuales o colectivos. Individuales, por ejemplo, árbol, alumno, ¿sí? Colectivos, arboleda. ¿Qué es una arboleda? Una arboleda es un conjunto o un paraje de árboles, ¿sí? Un conjunto de árboles. Alumnado, un conjunto de niños, alumnos, ¿no? Entonces, simplemente colectivo es de cantidad. Individual, uno solo, ¿sí?
Letra E, por su naturaleza, ¿cómo se clasifica? Concreto y abstracto. El concreto, nosotros podemos percibirlo con nuestros sentidos, ¿sí? Podemos tocarlo, por ejemplo, plumón, lo podemos sentir. Digamos, cuadro, si fuera un cuadro, lo podemos ver. O si fuera estofado, lo podemos olfatear, ¿no? Entonces, todo lo que sea percibido por nuestros sentidos viene a ser un sustantivo concreto. ¿Bien? Ahí les ponía el agua, el libro, el aire. Nosotros sentimos la brisa del aire. Lo podemos sentir. Entonces, es un concreto. En el caso de los abstractos, no se pueden sentir por los sentidos, no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden probar, nada, nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que tiene que ver con los sentimientos, emociones que se, bueno, no se puede percibir. Por ejemplo, si alguien siente amor, no puedes saber realmente si esa persona siente amor realmente. O sea, no se puede ver, no indica nada. Entonces, a eso me refiero a los abstractos. Por ejemplo, la caridad no se puede ver. La fe no se puede ver, el amor, la esperanza no se puede ver, tampoco tocar. ¿Sí? Eso sería un sustantivo abstracto. Bien, por naturaleza numérica vamos a tener también dos clasificaciones, los contables y no contables. Aquí no hay que confundirse. Los contables vienen a ser los que nosotros podemos decir numerales. Por ejemplo, tengo un plumón, tengo dos plumones, tengo tres plumones y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? O tengo una silla, tengo dos sillas, tengo tres sillas, etcétera. Son numerales. Vas a utilizar los números ahí, ¿sí? Como lo indica acá en el ejemplo. Son los contables. Son objetos que se pueden contar. Los no contables. Los no contables son, bueno, son las cosas que no se pueden dividir, ¿sí? No se pueden dividir. Por ejemplo, les ponía aquí una diferencia para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, les ponía el primer caso. La mitad de una mesa. ¿Sigue siendo una mesa? Les pregunto. La mitad de una mesa. Si yo tengo mi mesita, y es donde yo trabajo, imaginemos, y yo quiero, no sé, por cólera, parto en dos la mesa. ¿Puedo parar esa mesa? ¿Sigue siendo mesa? Ya no sigue siendo mesa. Es la mitad de una mesa. Si tú dices, ¿qué tengo aquí? Tengo la mitad de una mesa, pero ya no es una mesa completa, o sea, una mesa. Puede ser un pedazo de madera ya, inservible, pero cambia. En cambio, si yo tengo un vaso de agua, imaginemos, y yo decido, no sé, botar un poco de agua, me sobra un poco, ¿sigue siendo agua? Sigue siendo agua. Si voy a la playa y, digamos, cojo un puñado de arena, lo tiro, no sé, al tacho de basura de arena. ¿Sigue siendo arena? Sigue siendo arena. Entonces, esos de ahí son los no contables. No podemos partir una mesa, eso no. Los no contables son las cosas que prácticamente nosotros nos podemos, así como los pelos de nuestra cabeza, nos podemos sacar uno, dos, sigue siendo pelo, sigue siendo cabello. Muy bien, chicos, pero para que ustedes lo puedan entender a grandes rasgos, ¿sí? Voy a hacer una definición más concreta. A ver, contable es finito. ¿Cuántos caramelos tienes? Tengo 6, ¿sí? Lo puedes contar. No contables es infinito. No lo puedes contar. ¿Cuántas gotas hay en el mar? No lo puedes contar, ¿sí? Dejemos esa aclaración. Esto de aquí simplemente es un ejemplo para que ustedes vean que esto de aquí, en el caso de la mesa, no era contable, ¿sí? No era contable. El que sí es no contable es la mitad del agua, por decirlo así, ¿no? El conteo de las gotas, por ejemplo, ¿sí? Bien, aclarando eso, vamos a concluir la clase.